Apoderado judicial de ATSA. Doctor Juan David, por favor encienda la cámara. Les indico que nuevamente se está grabando la audiencia. Bien, he escuchado entonces los interrogatorios de las partes. De conformidad con lo dispuesto, entonces el juez como director del proceso, conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código General del Proceso y para efectos de lo dispuesto en el artículo 372, se procede entonces, espérame por favor que están. Se procede entonces con la etapa de fijación del litigio y habiendo estudiado el despacho, los hechos y documentos allegados con la demanda, la réplica la misma, los interrogatorios que se escucharon hasta esta parte, encuentra este funcionario judicial que hay ciertos supuestos fácticos que en primera fase pueden considerarse objetivamente pacíficos entre las partes, razón por la cual el juzgado pasará a exponerlos, indicando la razón por la cual coinciden, pueden desde ya tenerse por probado, ello sin perjuicio de que las partes, luego de presentarse la relación que se siguen, manifieste su disconformidad respecto a los planteamientos de la judicatura y los hechos frente a los cuales considero que son admitidos son los siguientes. Este proceso es un proceso que derivado de un accidente de tránsito es un hecho admitido por las partes y así se encuentra probado en el proceso que viene derivado de un accidente de tránsito ocurrido el día 4 de febrero del año 2022 en la vía de que Caucasia conduce a Planeta Rica a la altura del kilómetro 13 más 500 metros. Lo anterior se puede observar en el informe de accidente de tránsito. En el accidente se vieron involucrados el vehículo de placa DSU 023, propiedad de la señora Rosalba Zapata y conducido por el señor Manuel Chávez, y la motocicleta de placas CKJ 07D, conducida por José Manuel Serpa, víctima en ese proceso. Que el vehículo de placas DSU 023, es decir, el de propiedad de la señora Rosalbe, conducido por Manuel Chávez, estaba asegurado con la póliza número 1181-873 de ATSA Colpatria. Ello en virtud de la póliza que se aportó en el proceso. Que ATSA Colpatria celebró un contrato de transacción con el señor José Manuel Serpa, el cual fue ratificado en audiencia dentro de otro proceso radicado 2022-00-17300, para ser más preciso, 05154-3112-001, 2022-00-17300, que se llevó a cabo en este mismo despacho, en el que el señor José Manuel Serpa reclamó los perjuicios a la señora Rosalba Zapata, al señor Manuel Chávez y a la aseguradora ATSA Colpatria, que en virtud de eso se
celebró un contrato de transacción, el cual obra dentro del proceso. Hasta ahí entonces los hechos que se encuentran probados en el expediente. Hechos por probar las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente y si la conducta de Manuel David Chávez Pineda fue el de la causa exclusiva o determinante del siniestro, o si en caso contrario es el señor José Manuel Serpa quien incurre en culpa exclusiva o concurrencia de culpas por andar los dos en el ejercicio de actividades peligrosas. La existencia y extensión de los perjuicios extrapatrimoniales reclamados por los familiares del demandantes, familiares de la víctima, José Manuel Serpa, es decir, daño moral, daño a la vida en relación que solicitaron. Si existe cosa juzgada material derivada del proceso anterior entre ATSA y José Manuel Serpa. Si el llamado en garantía, es decir, el señor José Manuel Serpa, actuó de mala fe al suscribir la transacción ocultando la existencia de terceros con derecho a reclamar. Si ATSA Colpatria tiene derecho a ser reembolsada por parte del señor José Manuel Serpa en caso de que aquí hubiere una condena. Y los problemas jurídicos que debe resolver este funcionario judicial es que sí debe atribuirse la responsabilidad civil de índole extracontractual a los demandados por el accidente de tránsito ocurrido el día 4 de febrero del año 2022. O si por el contrario se encuentra probada la culpa exclusiva de la víctima o concurrencia de culpas que exonere total o parcialmente a los demandados. Si se configura la cosa juzgada por la transacción anterior y si debe prosperar el llamamiento en garantía formulado por ATSA Colpatria contra José Manuel Serpa. Teniendo en cuenta lo anterior, le voy a conceder el uso de la palabra a cada uno de los abogados comparecientes para que se pronuncien respecto de los contenidos de unidad esgrimidos por el despacho. Apoderado judicial de la parte demandante. Señoría, conforme, su señoría. Apoderado judicial de doctor Carlos Daniel, apoderado conductor y de la propietaria del vehículo. Señoría, conforme con la fijación del litigio hecho por el despacho. Apoderado doctor Juan David Gómez Rodríguez, apoderado de ATSA Colpatria. Doctor, conforme con los hechos que se dan por probados, con los hechos que son objeto de prueba en el proceso y frente al problema jurídico planteado por el despacho, yo quisiera hacer una solicitud de adición respecto a si se configuran o no los presupuestos del artículo 1078 del Código de Comercio referente a la mala fe en la reclamación y la pérdida del derecho como consecuencia jurídica que allí se consagra. Se adiciona entonces al problema jurídico, dado que esa fue una de las excepciones planteadas por la aseguradora. Finalmente, doctor Moisés David. Su señoría, sin objeción alguna, su señoría. Gracias. Bien, teniendo en cuenta lo anterior y para los efectos antes dichos, en adelante no se discutirá sobre los hechos anteriormente relacionados y en aras de resolver entonces el problema jurídico y teniendo en cuenta los hechos que ya fueron probados y las pruebas que se han recaudado, solamente entonces nos restaría escuchar el testimonio de el señor agente de policía y tránsito, patrullero Luis Fernando Aguilar Castañeda, quien fue el que encargado de realizar el informe y croquis del accidente de tránsito ocurrido el día 4 de febrero del año 2022.
Siendo entonces así que ha planteado el litigio, doctor. Perdón, en el decreto de prueba se había decretado la prueba de la testigo, la señora. La de Luz Elena Luz Bedoya Elena Silva. Bedoya Silva. Luz Elena Bedoya Silva, Sí, señor, sí, señor. quien viene a declarar sobre la afectación de los familiares, como quiera que ya se escucharon a todos los familiares del núcleo, esa prueba se limita a esa prueba testimonial y solamente queda la del testigo, porque lo que se debe verificar aquí es la ocurrencia del hecho según el problema jurídico planteado. En ese orden de las cosas, le voy a conceder el uso de la palabra también en el mismo orden que les di el uso de la palabra para que manifiesten si observan una causal de nulidad o irregularidad que deba ser saneada en esta instancia procesal. Parte demandante. Pues su señoría, por parte de este apoderado, no, su señoría. Apoderado judicial, doctor Carlos Daniel Ospina. Señoría, esta apoderado judicial no avisó a ninguna causal de nulidad que pueda anular todo lo actuado. Con respeto, señoría, al tema del decreto de prueba, simplemente hacer una manifestación. Sé que ya lo acaba de cerrar seguidamente lo anterior. Ahí no solo estaba pendiente el testimonio del patrullero que elaboró el informe de policía, sino también se pidió por parte de ATSA puntualmente, veo en el decreto de pruebas, la ratificación y en la citación al testigo médico quien elaboró el dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor. Es decir, faltaba el señor patrullero Luis Fernando Aguilar y el doctor Orlando Peña. Perdóneme, sí, sí está aquí decretado y se continúa frente a la fijación del litigio. En efecto, el testimonio de Luis Fernando Aguilar Castañeda y el de la ratificación del doctor Luis Orlando. Orlando Peña, en efecto. Bien. ¿Algo más por agregar, doctor? Señoría, conforme simplemente esa manifestación. Muchas gracias. Apoderado judicial de ATSA Colpatria. Sin ningún pronunciamiento, doctor. Doctor Moisés David. Gracias, señoría. Por parte del suscrito no se avisora ninguna causal de nulidad en el presente, en lo que va corrido de este proceso, señoría. Bien, teniendo en cuenta lo anterior y como quiera que sea surtido el trámite de la audiencia del día de hoy, siendo las 5:13 de la tarde, se va a suspender la grabación de la audiencia y se fija para continuar la misma el día 14 de julio, repito, lunes 14 de julio a las 9 de la mañana, fecha en la cual se escucharán las declaraciones de los dos citados y se escucharán los alegatos de conclusión y se proferirá la respectiva sentencia. Les informo que siendo las 5:13 de la tarde se detiene la grabación.